Don Por Guillermo, favor, feliz tarde. por favor. Buenas tardes. A continuación, tendremos nuestra charla magistral, Nuevas tecnologías de automatización en la industria gráfica, cambio de cómo hacemos las cosas actualmente. Estará dirigida por el señor Pablo Volati, del SEC LATAM Argentina, Carlos Grillo, del SEC LATAM Centroamérica y Caribe. Las inversiones en tecnología y equipos tienen como finalidad hacer que los negocios sean mejor, que se gane más dinero, sea mediante la reducción de costos de producción, el mejor manejo de inventarios o el aumento de ventas. Esto muy probablemente involucrará un cambio, sea mínimo o puede llegar a ser radical, en la manera de cómo hacemos las cosas. Actualmente, algunos atribuyen a Albert Einstein la frase locura, hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. La implementación de nueva tecnología es muy probable, cambiará la manera en cómo hacemos las cosas actualmente, para proponer avances que nos llevan a que la empresa gane más dinero. Definición de los requerimientos de nuestros clientes, controles de proceso, validación con estándares, flujos de trabajo, entre otros. A continuación, le daremos la palabra al señor Pablo Volati y al señor Carlos Grillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz ¿Cómo están tarde. ustedes? Feliz tarde para ustedes. Esperemos que tenerlos despiertos, porque han sido tan interesantes las charlas, mantener esta intención de que puedan conocer un poco más a partir de lo que podamos compartir. Bueno, mientras nos saluda Carlos, voy compartiendo mi pantalla. Vamos a ver, así me dicen si se puede ver y si se ve bien. Acá. Y bueno, hoy para agregarle más sazón a todas estas charlas interesantes que hemos tenido, pues presentamos un tema de una manera, con una perspectiva totalmente innovadora, una vista muy distinta de cómo se han venido haciendo las cosas y una propuesta de lo que debemos tener en cuenta para lograr un mejor aprovechamiento de la tecnología. Adelante, Pablo. Excelente. Bueno, si tenemos reincidentes de que nos van acompañando en las charlas anteriores, seguramente conocen que por ahí la dinámica que utilizamos tiene que ver con compartir algunas ideas e intercambiar algunos conceptos. No tiene que ver con una clase magistral en absoluto, sino, y más en este caso puntualmente, es compartir experiencias, ¿sí? El tema que nos convoca hoy tiene que ver con esto de ver de qué manera se puede optimizar, ¿no? Significativamente, cómo podrían hacer las empresas para hacer este cambio, ¿no? Bueno, en principio, con las mismas herramientas y con la misma disponibilidad, tratar de tener resultados diferentes. Así que, de alguna manera, como para dar inicio y poner en contexto qué es parte de lo que se observa dentro de la industria gráfica, y cuando hablamos de la industria gráfica, no hablamos de un lugar en particular, sino hablamos a nivel general de lo que sucede en Latinoamérica. Por supuesto que hay algunos lugares con mayor o menor de estos impactos, pero en líneas generales el comportamiento en Latinoamérica es bastante similar, donde hoy hay una exigencia distinta de parte de los clientes, por ejemplo, de tener cosas nuevas. La tecnología y la posibilidad de saber qué sucede en este mismo instante, en cualquier parte del mundo, hace de que los clientes cada vez quieran cosas mejores, más nuevas, diferentes a lo convencional. Eso se suma a que cada vez más son los soportes que se pueden procesar o se pueden utilizar dentro de los procesos gráficos. Hasta hace varios años atrás uno decía, bueno, este soporte sirve para este proceso, este otro solamente es exclusivo de aquel sistema. Hoy la tecnología ha avanzado tanto que ha obligado de alguna manera a que los impresores o las empresas dentro de la industria gráfica vayan incorporando estos nuevos materiales, porque si no se hace, uno se pasa de largo, ¿no? Es decir, va a venir alguien y lo va a hacer en definitiva, es decir, parte de lo que tenemos que incorporar por la misma exigencia de los clientes. Junto con esto de los materiales, sin duda,
y no podemos dejar de nombrar, es la producción híbrida. Es decir, que dentro del mismo proceso tenemos varios sistemas de impresión, o dentro del mismo flujo de trabajo, es decir, pasando por diferentes etapas, se van mezclando o correlativamente se van sumando diferentes procesos, ya sea de impresión, de acabados, etcétera, etcétera, que eso hace tener estas piezas diferenciales, que es parte de lo que busca o exigen los clientes. A su vez, va de la mano con que los costos tienen que ser menores y la entrega más rápida. Parece que le vamos contando la realidad de cada uno, ¿no? Pero es así. En la mayoría de los lugares sucede de que ya no es como pasaba en la industria gráfica, que uno podía tener, tomarse el tiempo para resolver algunas cuestiones y poder así tener un material diferencial, porque tiene un trabajo de cada uno de los que componen el proceso. Hoy la velocidad es parte de la toma de decisiones. Los clientes, los dueños de productos, los compradores, valoran parte de esa entrega, pero esa entrega va de la mano con la calidad y va de la mano con los costos, digamos. Es decir, no porque sea rápido va a tener un costo mayor, porque no se paga, o no porque sea rápido va a tener menor calidad, porque si no, no se acepta, digamos, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza esta mesa de tres patas de la industria gráfica que tiene que compatibilizar y que cada vez se exige aún más. Con esto que decimos del avance de la tecnología, la automatización y la integración dentro de los flujos de trabajo es condicionante. Hay muchas empresas que pueden continuar con sistemas más antiguos o de años atrás, donde puede producir un resultado determinado, pero la automatización, por esto que hablamos de los tiempos y de bajar costos, hace de que tengamos que tener flujos de trabajo integrados. Veremos más adelante, cuando hablamos de flujo de trabajo, no es como nuestra cabeza pensaba hasta hace un tiempo de, bueno, preprensa tiene un flujo de trabajo donde yo le coloco un archivo. No, cuando hablamos de integración dentro del flujo de trabajo es quien me presupuesta, quien me maneja el stock, quien me maneja la producción, de qué manera puedo saber en tiempo real qué máquina está parada, quién está en mantenimiento, qué se está produciendo, cuánto falta para entregar. A eso hablamos de integración. Es decir, está todo dentro de ese flujo de trabajo. Es tener este concepto de mirada integral, ¿no? Con el avance de la tecnología, principalmente en aquellos aspectos que tienen que ver con los procesos digitales o con los procesos de post-impresión, donde se van agregando esto del dato variable, no solamente en cuanto a información de texto, sino dato variable que cualquiera de los componentes dentro del producto puede variar, y la impresión bajo demanda. La impresión bajo demanda en varios aspectos. No solo de que me demandan 1, 10 o 15 o 100 o 1000, sino también esta relación que provoca la globalización de la impresión en distintos puntos, ¿no? Es decir, el mismo dueño del producto tiene contratado a varios proveedores que necesita cierta cantidad en diferentes lugares para que la logística sea más simple, para no tener que estar pendiente de los tiempos, de esa movilidad. Parte de eso son los conceptos de impresión de bajo demanda y de dato variable. Sin duda, que nada de todo esto puede dejar de lado lo que siempre se buscó, que tiene que ver con que se mantenga estable el color, que la estrella, no porque sea lo único importante, pero sí es lo que más se ve, es lo que más se evidencia, es lo que más se pone en juego a la hora de la repetitividad. Son muchos los segmentos que podríamos hablar, ¿no? Pero si pensáramos, por ejemplo, en el packaging, o pensáramos en marcas, donde eso a través del tiempo tiene que mantenerse con las mismas características, a través de los diferentes proveedores tiene que mantenerse con las mismas características. Eso hoy ya dejó de ser un valor diferencial, es decir, hay empresas que lo logran. La exigencia de los clientes, el contexto del mercado, es que mínimamente todos lo tienen que tener. Ya no es algo extra, es básico para poder estar dentro del mercado. Con esto, para poder lograrlo, sin duda, hay que tener nuevas herramientas o utilizar las herramientas existentes respecto al control, la verificación, la medición y el aseguramiento de la calidad. Así como habríamos recién con esta frase de Einstein,
en cuanto a los resultados, podríamos citar a muchos respecto a la calidad, ¿no? Es decir, que tenemos que dejar de controlar la calidad para poder hacer calidad. Es decir, que cada uno de sus respectivos lugares puedan mantener la calidad. Si no, nos encontraríamos con empresas, que aún hoy le sucede, con un equipo muy grande de profesionales controlando los impresos antes de que se vayan al cliente, y por suerte encontrando muchos errores, teniendo que volver hacia atrás en el proceso. La intención y la exigencia tiene que ver con esta automatización e integralidad para no llegar a esa instancia, sino que en cada una de las etapas se pueda verificar y que se continúe a la siguiente con la mejor calidad posible. Si tuviésemos esta charla hace un par de años atrás, podríamos decir, bueno, hacia adelante algunas empresas, algunas marcas empiezan a tener relación con el cuidado del ambiente. Hoy ya no. Hoy ya es una exigencia y creo que en muchas instancias hemos llegado tarde, digamos, con algunos productos en los cuales el contexto pide tener en cuenta la sostenibilidad o la sustentabilidad. Veremos más adelante que no se refiere solamente al material. Uno dice, bueno, yo utilizo un papel reprocesado, utilizo tintas amigables con el ambiente, pero no tiene que ver solamente con eso. Tiene que ver con el compromiso que se genera dentro de todo el proceso. Hoy los equipamientos están pensados para poder trabajar en relación a estos conceptos. Solo falta que los utilicemos, que los aprovechemos, que nos hagamos cargo, que es parte de lo que se necesita, no solamente por exigencia del cliente o la exigencia del mercado, sino por el compromiso mismo que colocamos cada uno dentro de la industria. Para terminar de llorar juntos en esta primera instancia y después ponernos contentos a medida que vayamos avanzando, la realidad, como les contaba, de Latinoamérica no es ajena a lo que sucede en todo el mundo. Las exigencias internacionales, los estándares que se manejan en cualquier parte del mundo son las que también se manejan aquí, con sus respectivas adaptaciones por cuestiones regionales o por cuestiones de alcance, pero eso es lo que permite que una marca, un producto, un comprador de impresión pueda decidirse por su proveedor en Latinoamérica, en Asia, en Europa, con las mismas condiciones y con los mismos objetivos a alcanzar. Esto seguramente lo vieron muchísimas veces, ¿no? Este es el ideal de los clientes. Hemos pedido prestada esta imagen de sus originales porque es muy representativa. Que si bien es lo que se busca dentro de la industria gráfica o de aquellos que exigen parte de estos cumplimientos, lamentablemente nosotros les tenemos que decir de que es un objetivo, pero que no siempre vamos a poder lograrlo de igual manera. Hay que trabajar dentro de los procesos para poder lograr esos objetivos. En algunos casos se llega de manera más simple, en otros cuesta un poco más de trabajo, pero es importante saber de que si uno puede definir este tipo de objetivos, es puertas hacia adentro lo que se necesita resolver para poder alcanzarlo. Por favor. Interrupción de esas abruptas, violentas y groseras que suelo tener. Hay un detalle que cabe también reflexionar en este contexto de la globalización, y es que la posibilidad y la necesidad de la industria gráfica de estar presente al mismo tiempo en varios lugares, ¿no? Generalmente las convertidoras han tenido clientes tradicionales que han sido regionales, o sea, o de la misma localidad de donde están ubicadas, así como también de algunas zonas muy cercanas, ¿verdad? Por un tema logístico. Hoy eso ya no es más así. Hay clientes, hay algunas empresas, digamos, en el Caribe, en Centroamérica o en Sudamérica, están operando ahí y tienen clientes que son transoceánicos, es decir, de Japón, de cualquier sitio en Asia, o de Europa o de Estados Unidos. Eso se da cada vez con mayor frecuencia, es muy común y es lo que deseamos todos tener, ¿verdad? Sin embargo, al estar esos clientes localizados en sitios tan remotos, ¿cómo hacemos con el tema del seguimiento
de la calidad que se quiere obtener, ¿verdad? De qué manera podemos compatibilizar el deseo de lo que el cliente quiere reproducir con lo que nosotros estamos produciendo. Esa es una parte en la cual interviene entonces, ya tiene que trascender la percepción visual para la aprobación, es decir, la presencia física, debo tenerlo en mis manos para poder decir si está bien o está mal, y obliga a la empresa, al proveedor, en este caso el proveedor de la impresión, a tener que lograr esa conformidad en términos numéricos, no solamente visuales. Esa compatibilización exige de nosotros no solamente un grado de conocimiento, sino también el aceptar condiciones de trabajo en los cuales ya deje de ser tan artes gráficas y se convierta en una tecnología gráfica. Es una cosa que cada vez está teniendo más eco en los últimos meses, pero que la pandemia terminó de patear y explotarnos en la cara, ¿cierto? Entonces ya ahora es una exigencia, tenemos que hacerlo. Y para eso tenemos que entonces obtener primero lograr una disciplina, un orden, el que las cosas sean totalmente pauteadas y hasta cierto punto previstas, ¿no? Y poder conformar estándares internos e internacionales y así también alinear todos los esfuerzos y las condiciones de producción a algo específico. Y ya no simplemente me gusta, no me gusta, está bien, está bonito, sí, esto es lo que la quería, echarle un poquito más rojito, me hubiera gustado que tenga un poquito más de brillo y ese tipo de expresiones. O sea, tenemos que tener todo eso muy bien claro antes de lograr la primera copia impresa. O sea, antes de que eso entre en producción, ya todo eso tiene que estar muy bien, perfectamente claro. Y a eso es lo que tenemos que orientarnos. De eso se trata esta charla. Es excelente, Carlos. No sé si saben que vamos a estar 4 o 5 horas conversando juntos, más o menos, porque estos temas dan para mucho más, pero esto que tú dices es súper interesante. Los que nos van acompañando martes tras martes seguramente van haciendo este reconto de historia donde puntualmente esto que nombrás de el paso del arte gráfico a la industria gráfica es fundamental, digamos, es decir, no estamos dejando de lado absolutamente nada del conocimiento idóneo que tienen aquellos que vienen del arte gráfico. Pero sí es importante que se entienda que hoy esta globalización, este acercamiento con el mundo, hace de que la exigencia que tengamos aquí en Latinoamérica, en empresas más chicas, por si se quiere, tiene que ser en las mismas condiciones de la mega empresa que se encuentra en, no sé, en Europa. Nos toca, esto que hablábamos, ¿no?, de conversar desde la experiencia. Nos ha tocado hace poquito trabajar en una empresa aquí en Latinoamérica, que está trabajando con las exigencias alemanas. Si nosotros o muchos coincidimos que el proceso de impresión de Alemania tiene sus características y realmente hay algunas exigencias y una vara alta, esta empresa de aquí puede trabajar sin ningún problema, porque entiende esta metodología, estas especificaciones, estos estándares, esto que nombrabas, Carlos, referido a concentrarse en lo que verdaderamente requiere el proceso. Ahora bien, con todo esto que venimos contando, que es parte de lo que se exige, que ya no es nada nuevo, sí podemos contarles que en líneas generales, y esto hay estadística, pero nos llevaría bastante tiempo para contarles, si creemos que el proceso industrial, digamos, en la industria, en el proceso de impresión, ¿no?, es decir, lo que tiene que ver con generación de matrices, impresión, posimpresión, etcétera, etcétera, la parte más industrial del proceso, que en líneas generales la mayoría de las empresas que se dedican a eso comentan de que tienen bajo control o bastante control sobre eso. Las estadísticas dicen de que a pesar de tener todo eso en condiciones, si el inicio del proceso, que es con la generación de los archivos, no está en condiciones, poco sirve todo lo otro. O quizás sirve para no empeorarlo, pero difícilmente pueda corregirse. Dentro de las frases célebres, un ingeniero industrial comentaba de que cuando trabajaba dentro de la estandarización, decía, archivo bueno, archivo malo, impresión mala.
Archivo bueno, a veces la impresión es buena, porque uno la puede empeorar, digamos. Desde ese lugar ponderamos tremendamente la forma y la generación de los archivos. Pero no porque pongamos más peso de un lado o del otro del proceso, sino porque si arrancamos mal, si arrancamos ya de manera no enfocado, difícilmente va a poder enderezarse. Y menos a lo largo del proceso donde los tiempos están vencidos, donde los costos son más altos, donde ya entran insumos. ¿Sí, Carlos? Sí, don, no endereza su rama, dicen. Si podemos estar muchísimo tiempo y los invitamos a aquellos que tengan dudas y quieran ampliar sobre los temas que vamos a ir conversando, a contactarse con nosotros para desarrollarlos, pero en líneas generales, los archivos que se preparan para los procesos de impresión, hablemos del diseño propiamente, no todos sirven para cualquiera de los procesos. Cada uno de los diseños tiene que ser adaptado, si es que no está pensado desde el diseño, para el proceso posterior. Por eso, en los departamentos de preprensa, están estas adaptaciones de lo bonito de pantalla a lo requerido por el proceso. Hay muchas cosas que se pueden hablar desde los archivos que no están generados propiamente, pero nos vamos a detener solamente en algunos muy pequeñitos, y tiene que ver principalmente con el formato final. Ustedes saben que el formato final hoy requerido para la industria gráfica es el formato PDF, ¿sí? Hay más de 250 formas de hacer un PDF, pero solamente uno para cada uno de los procesos que se requieren. ¿Por qué tiene que configurarse de una determinada manera? Entonces, ahí desmitificamos bastante de, yo envié un PDF, bueno, pero a lo mejor era una imagen dentro de un PDF pensado para flexografía y enviar a imprimir a offset, un PDF pensado para pantalla y en realidad imprimir digital. Entendemos que esto no tiene que ver absolutamente con ninguna mala intención de alguien que genera los archivos para complicarle la vida a quien sigue en el proceso. Pero sí creemos que tiene que ver con esa falta de conocimiento, esta rapidez con la que se ha movido la tecnología, con la cantidad de software que hay disponible para trabajar desde el diseño y la adaptación de los trabajos, de los archivos, que no da tiempo a comprender cada una de esas herramientas. Entonces, parte de esa problemática tiene que ver con esa falta de conocimiento en la generación de los archivos. Pero ojo que aquí la responsabilidad es repartida. También hay falta de conocimiento del que recepciona ese archivo para poder trabajarlo, que no aprovecha verdaderamente las herramientas que tiene dentro de su proceso, que no conoce cómo es la mejor manera de adaptarlo, o porque está acostumbrado a trabajar todos los archivos, a gestionar todos los archivos, entonces, bueno, no importa cómo se lo envíen porque va a ir modificándolo. Eso no Pablo, sí, sí. disculpa, no sé si ha pasado que a mí lo he visto en varios sitios, en varios lugares, que internamente el convertidor recibe el PDF o el formato de archivo de su cliente y literalmente lo tiene que volver a hacer completamente, porque lo tiene que adaptar a su proceso. Entonces, en lugar de establecer una política o un manual de estilo o un procedimiento que pueda ser comunicado de forma correcta a su cliente, lo que hacen es que, bueno, reciben cualquier cosa como lo envíe el cliente o el diseñador, y ellos lo tienen que volver a hacer prácticamente elemento por elemento, o pasar por un software de conversión y luego controlar elemento por elemento para ver si todo está bien y si todo está completo y si no ha habido ningún cambio, y etcétera, etcétera. Y a partir de entonces conformar el nuevo documento a el flujo de trabajo establecido, ¿verdad? Eso es un mal común prácticamente. En este diálogo que tenemos, Carlos, y lo invitamos a los que escuchan. ¿De quién termina siendo la responsabilidad si en la adaptación de ese archivo se olvida una letra, sale mal un código? Es una bomba atómica. Es tremendo, porque podríamos decir, el diseñador no envió las cosas correctamente, o podemos decir, el preprensista no tuvo atención para la adaptación, y es de no acabar nunca. Entonces, como lo nombraste, lo ideal es generar una especificación para el envío de los archivos,
hoy la tecnología permite generar configuraciones propias, es decir, que el impresor puede enviarle al diseñador una configuración de salida, que el diseñador no discuta, no piense más allá de esa configuración, es decir, sabiendo qué es lo que va a funcionar. Herramientas hoy es lo que nos sobran, digamos. Creo que no nos cierra el maletín Sí, correcto. de la cantidad de cosas que podemos utilizar. Y Pero, quiero aprovechar sí. este momento y esta circunstancia, número uno, para confesarles una cosa. Este efecto este punto al cual estamos llegando en este momento es algo totalmente programado por nosotros. Es decir, queríamos llevarlos a este punto, ¿verdad? Y una vez en este punto, decirles, o sea, este es un punto de inflexión. ¿Okay? Tenemos que tomar una decisión para poder sistematizar todo eso. Pero no estamos solos, no estamos solos no solamente la industria gráfica, sino tampoco estamos solos nosotros, los consultores, o los que podemos ayudarlos en las soluciones con esto, sino que no estamos solos porque estamos trabajando internacionalmente para poder lograr esto. De hecho, esto es una circunstancia que la misma ISO hace varios años lo viene implementando y ha tomado cartas en el asunto, y hay un grupo de trabajo internacional que se llama el Ghent Work Group, que ha venido trabajando y que ofrece una plataforma de conocimientos y de herramientas que nos ayuda muchísimo en esto. En eso Pablo está súper involucrado. Somos parte de ese grupo, somos invitados educacionales para ese grupo, para Latinoamérica. Y la gran primicia que les queremos decir es que este grupo se va a reunir en Costa Rica en febrero, el 15 de febrero del próximo año, ¿verdad? Han programado todas sus actividades. Estamos hablando de un grupo internacional, es decir, todas las grandes empresas que están involucradas, desarrolladoras de software, grupos de trabajo de ISO, todos ellos están ahí, van a venir a Costa Rica, se van a reunir y vamos a tener la oportunidad de poder conversar con ellos, hacerles preguntas. Se está programando un foro gratuito en el cual vamos a poder participar. Les vamos a ir dando detalles más adelante, pero todo esto que suena como muy robótico, muy cibernético y muy enredado, no se preocupen, no vamos a estar solos, no estamos solos. Hay ya un camino que está recorrido y está muy aclarado, muy definido. Es simplemente conocerlo, estudiarlo y acercarnos, involucrarnos con eso. Es muy bueno lo que nombras, Carlos. Bueno, en línea general todo lo que dices es muy bueno, pero particularmente en esto último, porque esto que comentas de este grupo de personas o de empresas, tienen disponible en sus plataformas muchísimas soluciones y configuraciones sin costo. O sea que elaborar un archivo correcto para la industria gráfica no requiere mayor costo. Requiere un compromiso, es decir, ok, voy a tomar esto y llevarlo para adelante. Por eso también nombramos del tema de la comunicación, ¿no? Y cuando hablamos de comunicación tiene que ver en los dos aspectos. En la comunicación verbal, es decir, saber lo que necesito, solicitarlo, decir hacia dónde va el camino, pero también una comunicación dentro del mismo flujo de trabajo, es decir, cómo se comunican los archivos, cómo se comunican las herramientas, cómo se comunica el software, digamos. Es decir, no podemos hoy estar ajeno a pensar, a decir que si bien la decisión final todavía sigue siendo de las personas, pero con esto de la automatización es justamente para tener esta fluidez y que haya una comunicación dentro del flujo de trabajo. Si nosotros no seguimos los pasos, va a estar frenado permanentemente sin poder avanzar, no solo por temas de tiempo, sino el costo que significa tener el flujo de trabajo frenado, el costo que significa volver para atrás un trabajo programado. Es decir, bueno, entre otros es mucho, ¿no? Podríamos hablar muchísimo. Solamente como para redondear este tema, como hablábamos y que hacía mención Carlos también, si decimos que el PDF hoy es el formato adecuado de salida para los archivos y que es la integración hacia el flujo de trabajo, hay muchísimas configuraciones, ahí es donde los invitamos, no solo a lo que necesiten saber para que nosotros podamos acompañarlos en alguna respuesta, sino a visitar estos lugares, estos sitios donde tienen ya
respuesta para cada caso, digamos, ¿no? Es decir, configuraciones internacionales que son las que se requieren a nivel global para diferentes productos de impresión o diferentes procesos de impresión. Pero insistimos con esto. Saber que yo guardo como formato PDF es casi no saber, porque hay mucho por dentro de esto. Parte de lo que decíamos de la generación de los archivos es conocer qué espacio de color, ¿no? Volvemos del mismo. Nosotros somos especialistas en color y nos reconocen por ahí por el tema del color, pero insistimos, no porque el color sea lo único que existe en el proceso, pero sí es lo visible, sí es lo que nos pueden hacer una comparación desde la generación hasta la salida de un trabajo. Entonces poder decidir y saber cuál es el espacio de color en el cual deberemos trabajar es fundamental y es parte de la decisión que se toma desde el inicio del proceso. Cuando hablábamos de automatización y hablábamos en este costado, ¿no? Desde el inicio de la generación, no es que cada vez que necesitamos hacer un archivo tenemos que estar preguntando y tenemos que tomar la decisión y cómo hago una conversión y qué tengo en cuenta. Cuando nosotros nos referimos a la automatización, principalmente tiene que ver con esto, con que los flujos de trabajo, los software disponibles que hoy tienen las empresas dentro de sus procesos, una vez que uno configure y le da las pautas para esa toma de decisiones interna, es que va haciendo las combinaciones de entradas y salidas correspondientes para cada caso. Entonces, es lo que me permite a mí enviar un archivo para cualquier formato de impresión, o enviar un archivo que se adapte para un formato u otro, que se adapte para un soporte u otro. Bueno, y muchos ejemplos en relación a esa combinación o esa toma de decisiones de los archivos. Para cerrar el tema, y no aburrirlo con la parte de los archivos, porque hay bastante para conversar, para que tengan en cuenta, así como lo que comentaba Carlos recién, existe una norma ISO para la generación de archivos, ¿sí? que es esta que tenemos en pantalla, la 32000, pero dentro de la industria gráfica, que son los archivos con formato X, ¿sí? Hay distintos estándares, pero el de la industria gráfica es el X por Exchange, tiene su propia norma ISO de generación de archivo, que es la 15930, que en definitiva es la que nos dice cuáles son los requerimientos para cada proceso, para cada proceso gráfico, ¿sí? Es decir, son normas verificables y certificables. Aquellos que tengan deseo de continuar con esto, sin ningún problema podemos ampliarles, porque ya comienza a ser exigencia. Como ustedes saben, en el mundo digital, el formato PDF generado en cualquier parte del mundo puede ir a parar a cualquier flujo de trabajo del mundo. Pero para que verdaderamente eso pueda lograr el resultado, tiene ciertas condiciones en las cuales se tiene que trabajar. Es por eso que las normas nos dan parte de esas configuraciones. Para entender y poder trabajar en lo que decíamos de este inicio y no seguir metiendo la pata con lo mismo, ¿no? Es decir, todos trabajamos con archivo formato digital, todos trabajamos con PDF, todos trabajamos dentro de un flujo de trabajo. Para poder mejorarlo, previo deberíamos analizar qué pasa con el proceso, qué requiere el proceso. Porque una vez que entendamos qué requiere el proceso, ya sea por característica de impresión, por característica de soporte, por característica de producto, yo necesito reorganizar mi flujo de trabajo. ¿Qué le digo al flujo de trabajo que haga para que a partir de allí me resuelva las diferentes condiciones? A partir de allí es que uno podría generar las automatizaciones de eso, esta toma inteligente de decisión de los caminos alternativos que se requiere para cada caso, y que en consecuencia también, luego del análisis y de la organización, uno coloca que haya una verificación en cada una de las etapas para asegurarnos que lo que sigue en el proceso es lo que estamos esperando. No una toma de decisiones de libre albedrío, sino verdaderamente según los requerimientos para cada una de las salidas que se va precisando. Sin duda, ahí, y es lo que venimos hablando, está silenciado, Carlos. Ay, perdón. Ahí. Me salió mal la interrupción. Sí. Lo que quería aportar también es que a lo que se refiere Pablo, puntualizando, es que en el mismo documento PDFX viene toda la especificación de... ¿Estás tomando mate?
Y lo invitas. En la misma especificación, en el mismo documento PDFX puede venir la especificación completa de cuál es el espacio de color original en el cual fueron tratadas las imágenes, la conformación, si es que el arte trae algún tipo de color especial, si ese color especial es un Pantone o en todo caso las coordenadas LAB o incluso la información de los porcentajes de reflexión espectral de un determinado color en particular o de cada uno de los colores que conforman el arte, y así como eso una serie de otra información que podría estar involucrada, es decir, de acuerdo al espacio de color asignado y el espacio de color de destino, para lo cual va a tener que haber un proceso de conversión, va a tener que, y también puede venir involucrado hasta el sustrato en el cual se espera que se imprima ese material. Entonces, con toda esa información perfectamente, o que podría estar perfectamente definida, entonces el proceso de la toma de decisión dentro del flujo de trabajo podría ser completamente automática hasta poder determinar incluso, si es que se va a imprimir en una determinada prensa, cuáles van a ser las curvas de compensación del incremento de valor tonal, ¿no? Y cuál va a ser la receta de preparación de las tintas que se va a requerir para poder obtener determinado color. Es decir, todo eso puede estar ya involucrado en ese paquetito llamado archivo PDFX. Excelente, qué buena definición sobre lo que contiene, ¿no? Es decir, el PDF contiene, más allá de lo que vemos, toda esta información para el flujo de trabajo. Los invitamos a que, insisto, si quieren conocer un poco más, poder acompañarlos en esto, porque principalmente para no desperdiciar los PDF, digamos, es decir, que para que cada uno de los PDF que vayan haciendo contenga toda esta información, porque en algunos casos se va a necesitar, en otros casos va a estar latente para utilizarlo, y en otros va a ser un requerimiento básico esa información. ¿Sí? Que tiene la tecnología para poder disminuir tiempos de preparación, para poder obtener la exactitud del trabajo deseado, es tremendo. Es decir, puede llegar, como decía hace un momento, o sea, se puede prever toda la conformidad del trabajo si es que toda esa información está claramente definida desde el principio. Gracias. Por supuesto que esto, ninguno se despierta del día de la noche a la mañana sabiendo resolverlo, ¿no? Por eso tiene que ver con, insistimos, con entrenamientos, con capacitaciones, con el aprovechamiento. El universo de la generación de archivos para la industria gráfica es súper amplio, y quizás lo que debemos necesitar cada uno es segmentado al requerimiento particular. Es decir, no es que no sé hacer un PDF, no puedo trabajar en la industria gráfica, para nada, sino al contrario, es darnos cuenta de que necesitamos incorporar parte de ese conocimiento para aprovechar la capacidad disponible, ¿no? Estos software, estos flujos de trabajo. Muchas veces, aparte de tener el conocimiento para poder generar un archivo, se necesita el acompañamiento para poder hacer estas configuraciones. Es decir, un colaborador en preprensa o un diseñador conoce muy bien cómo generar el archivo, pero no conoce el manejo de las herramientas del software del flujo de trabajo. Y por ahí no es condicionante en su puesto de trabajo manejar esto. Entonces ahí es donde el acompañamiento, el asesoramiento, ayuda a que dejar las configuraciones necesarias para poder continuar. Hoy el avance de la tecnología es tal que estos software, estos workflows, como aquellos que hablan bien inglés lo pueden pronunciar, permiten hacer muchísimas cosas, muchísimas, y no lo estamos aprovechando, primero por conocimiento, y segundo, a veces, por miedo a que no termine saliendo peor de las cosas. Les puedo asegurar que los desarrolladores de estos software tienen pensado respuesta para muchas de las cosas que se necesitan dentro de la industria. Volvemos a lo mismo, ¿no? Esto era para resaltar un poquito lo que decía Carlos, de que dentro de los flujos de trabajo, si nosotros tenemos clara la información de color de entrada y de salida, se pueden tomar decisiones de conversión, de adaptación, de igualación, pero es importante, sí, que esa información esté.
digamos. Es como, si yo para poder ir a un lugar necesito tener la información necesaria para llegar. Si no, difícilmente, seguro me pierdo en el camino o termino llegando a un lugar que no era el esperado, ¿no? Esto tiene que ver con lo de los espacios de color. Muy a grandes rasgos, y aquí atendiendo a la observación que hizo mi amigo Carlos de que me falta un 0 ahí, así que le voy a agregar, creo que puedo agregar un 0 ahí, a ver. Un 0, un 0 muy brutamente. Un ejercicio Sí, muy hombre, rápido. ¿verdad? Un ejercicio muy rápido es esto. Imaginemos el espacio LAB o el espacio abstracto o el espacio teórico de color, ¿sí? Que son aproximadamente 11 millones de combinaciones. ¿Sí? Insistimos, no es contundente, esto es una cuestión aproximada para poder poner en contexto este ejercicio que queremos contar. Si partimos de este espacio teórico que supuestamente el equipamiento me podría medir y que son parte de las combinaciones que uno podría definir teórica, a partir de ahí, dentro de un flujo de trabajo deberíamos pasar... Uy, ¿por qué no me pasa? ¿Qué pasó? A ver, borrar todos los dibujos. Llevar eso. Me parece que por querer hacer el 0 me salió mal. Bueno, pasaríamos a un espacio de color en RGB, que también aquí falta un 0, que es el Adobe 1998, que me muestra aproximadamente 1.200.000 colores. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Es para que podamos poner en contexto de que aquellas combinaciones posibles de manera teórica, lo que yo puedo ver en un monitor de alta gama, calibrado, etcétera, etcétera, es casi el 10%. Solamente me permite ver 1.200.000 colores. Ahora, cuando yo paso a una etapa siguiente, por ejemplo, a una prueba física, ¿sí? Una prueba que hoy le podemos llamar prueba contrato, lo que antes le sabemos llamar cromalin, etcétera, etcétera, que es con una inkjet que está simulando el espacio de color de salida, podríamos estar imprimiendo entre 1.000.000 y 890.000 colores. Lo curioso de aquí, hablando de esto del proceso, ¿no? de cómo trabajar y cómo aprovechar, es que si ustedes pueden ver aquí en las siluetas, hay colores que en la prueba, que yo veo en pantalla y en la prueba no van a salir, como estos triangulitos que están aquí abajo, ¿sí? Pero lo curioso es que esta prueba de color o este sistema de pruebas puede imprimir colores que yo no estoy viendo en pantalla. Lo curioso es que esa combinación de tintas con un determinado soporte, no es que me permite ver más colores, sino que me puede reproducir distintos colores a los que yo puedo ver en pantalla. Si seguimos avanzando dentro del proceso, imaginemos un proceso convencional como puede ser el offset, en un papel estucado, en mejores condiciones, con un estándar, etcétera, etcétera, puede imprimir 430.000 colores. Estamos hablando ya de 1/3 de lo que puedo ver en pantalla. Y si seguimos avanzando, un proceso de impresión digital entre 420 y 320.000 colores, que va a depender bastante de las características del soporte, de qué manera funde su tóner, si es tóner líquido o si es tóner en polvo, qué características tienen los pigmentos, y que si podemos hacer la comparación decimos, bueno, ok, el digital estoy muy cerca del offset convencional, pero nuevamente, como si ustedes pueden observar aquí, de manera esquemática, de manera esquemática, reproduce otros colores que los del offset. Contiene en común varios, pero hay algunos que no puede reproducir y otros que reproduce por fuera de lo que reproduce el offset. Si hablamos de una inkjet de escritorio, más chica, menos profesional, con un buen papel, con tintas al agua, etcétera, etcétera, reproduce esa cantidad de colores. Si seguimos avanzando, otros materiales como pueden ser soportes de flexo, papel diario, periódico, cartón, algunas cartulinas sin encapar, vamos reduciendo así hasta llegar a 90.000 colores. ¿Esto por qué es esta intención de llevarlos de la mano? Para que puedan entender que es muy importante la definición del espacio de color. Si yo no sé que mi trabajo va a terminar impreso en 90.000 colores aproximadamente, ¿de qué me sirve ver en pantalla 1.200.000?
Si yo trabajo de manera adecuada con mis archivos, con mis perfiles de salida, entendiendo el espacio de color donde va a ir a parar ese producto, yo puedo decirle a mi pantalla de 1.200.000 colores, a mi prueba de 1.000.000 de colores, que no muestren eso, que me muestren solamente aquellos 90.000 colores que voy a terminar imprimiendo. ¿Se entiende esto, no? Es difícil no poder tener este diálogo, por favor, Carlos, decime si se entiende, pero... Se entiende perfectamente. Puede ser un poco frustrante para los diseñadores, pero es Sí. que dentro de esto hay que ir a la realidad. O sea, no se está cercenando la capacidad creativa o de utilización de recursos de los diseñadores. Es todo lo contrario, se está aterrizando, ¿verdad? Esto es lo que es. Tenemos que hacerlo. O sea, no creo que llegue el día en que vamos a poder colocar una pantalla LED a una botella de vino, aunque está muy cercano. Sí, o poder envolver en no sé, una botella de whisky, ¿no? En una caja hecha por paneles LED. Eso sí lo veo un poco difícil, aunque Tiene es que ver con, posible. la tecnología lo permitiría, pero los costos serían impagables, digamos. Quizás Sí, sería difícil para el mercado. Pero lo interesante de lo que dices, Carlos, ¿sabes qué? Yo como diseñador, me encanta saber verdaderamente lo que podría imprimir. ¿Para qué trabajar en, veamos correcto. cuánto, en 400.000 colores que no van a salir, y sí trabajar con 90.000 colores que que me aseguro que van a salir? Es correcto, así es, así es. Y poder tener la exactitud de que efectivamente esto es el terreno en el cual yo puedo trabajar, este es el ambiente, es el entorno en el cual puedo trabajar. Eso es lo importante. Excelente, bueno, gracias. En síntesis, esto que hablábamos, si yo no trabajo de manera estandarizada, normalizada, digamos, es decir, si no me ajusto a algo, difícilmente pueda controlar y manejar lo que sucede en el proceso. Es decir, tengo que tener un contexto. Si yo no tengo ese contexto, esa contención, un día me voy a tener un resultado, otro día voy a tener otro, difícilmente lo pueda mantener a lo largo del tiempo. Bueno, este contexto, estos estándares, esto que hablábamos de las normas internacionales, no nos vamos a detener mucho porque ustedes saben bastante seguramente, o luego podemos ampliarlo. Nos da información en cada uno de estos apartados. Es decir, dentro del proceso gráfico, nosotros las normas, estos requerimientos internacionales, nos da información para la generación de los archivos, los espacios de color, las características de la preimpresión, y así sucesivamente para cada uno de los espacios. Vamos a ir un poquitín más rápido para no demorarlos. En definitiva, lo que nosotros necesitamos hacer es tener un proceso de impresión predecible. ¿Sí? Dentro del proceso de impresión predecible es trabajar en el control, en la fidelización del color, en tener las configuraciones de los flujos para la automatización, verificar las comprobaciones y las salidas, saber de que dentro de la industria gráfica hay variables y saber cuál es la mejor combinación para cada una de esas alternativas. Saber que esto es parte de los requerimientos que decimos al principio, es trabajar con la misma imagen o con el mismo color sobre diferentes materiales, sobre diferentes tecnologías. Las características de los medios con los que se imprimen, tinta, llamémosle UV, polvo, base agua, la que sea, tiene cada una de sus características y un comportamiento distinto dentro del proceso de impresión. Tenemos que tener en cuenta dónde estamos mirando las cosas. Hemos hablado en conversaciones anteriores, en charlas anteriores, que existen normas para la iluminación, normas para la visualización, normas para las pruebas color. Bueno, le estamos contando aquí, no sé si se lo íbamos a compartir esto, Carlos, el secreto de trabajar de manera adecuada, que es controlar, medir y analizar lo que sucede dentro del proceso. Señores, un sistema muchísimas continuo. gracias. Disculpen la interrupción, se nos acaba el tiempo. ¿Les puedo dar 2 minutos más para cerrar? Dale, excelente, 2 minutos Sí, más. 2 minutos más. estamos terminando. Muchas gracias. Gracias. Vamos asimismo, invitamos en esta información que por ahí queda un poquito más por arriba, en aquellos que necesiten profundizarlas, que nos contacten sin problema. Esto era solamente un esquema de pasar de flujo de trabajo con tantos pasos a procesos automatizados, con el mismo flujo de trabajo, con los mismos requerimientos, y que hoy un flujo de trabajo puede tomar decisiones desde todos los lugares,
con ingresos y egresos de información. A modo estadístico, era interesante compartirles esto, pero no requiere más que una mirada general. La industria gráfica hoy ya no puede detenerse en el gusto del cliente, el gusto del comprador, el gusto de quien decide alguna cosa. Hoy se trabaja sobre parámetros concretos, hay resultados sobre eso, hay tomas de decisiones basadas en esas características. Todo esto que le estamos contando es información existente de trabajos que hacen entidades sobre estos estudios. Nuestra experiencia es que en la industria de Latinoamérica, y ya con esto para concluirles y darle un pantallazo general, hay una subutilización de las herramientas disponibles. Hay un potencial de no menos del 50% de mejora con la capacidad actual. Sin duda que incorporando nuevas herramientas, nueva tecnología, se podría ampliar mucho más, pero en definitiva, los invitamos a que con todos estos conceptos que por ahí, en esta conversación que hemos tenido con Carlos, sean disparadores, de que puedan comprender que hoy puede ser el momento de comenzar a optimizar con lo que se tiene. Hoy es el momento de incorporar conocimiento para ese aprovechamiento del software y los flujos de trabajo, que en la mayoría de los casos la puerta para todo esto tiene que ver con entender que hay otra forma de hacer las cosas, y que dejamos de ser ya parte del arte gráfico para meternos a la industria gráfica. Creo que fueron 2 minutos. Muchísimas Carlos, tu gracias. cierre. Muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora. Tenemos una pregunta. Ok, ningún problema. En el Atento. caso de nosotros los diseñadores, si estamos en un país donde no estamos estandarizados, ¿cuáles son los parámetros que debemos considerar sí o sí? Hoy creo que no hay fronteras de estar en un país en otro, ¿no? Los requerimientos para la generación de los archivos desde el diseño tienen que ver con esta internacionalización. Los requerimientos tienen que ver con, existen PDFs para la industria gráfica que el diseñador tiene que cumplir independientemente de lo que sucede con el proveedor de impresión, ¿sí? Es decir, el diseñador tiene que entregar su trabajo en condiciones que requiere esta normalización para que luego, a partir de allí, sea más simple el proceso posterior. Pero no es que si mi proveedor no me lo exige, yo como diseñador no lo debería hacer. Los invitamos a aquellos que hicieron la pregunta, que nos escriban para profundizar cada uno de los casos si quieren, analizar ese contexto en el que se encuentran, porque de esa manera podemos darle por ahí una respuesta más concreta, más real de su proceso. Yo agregando un dato adicional o una reflexión adicional, yo creo que antes de esperar que la tecnología nos toque, nosotros tenemos que adoptarla. Es decir, hay un chip que tenemos que cambiar en nuestra cabeza para poder prepararnos para el cambio que ya está. O sea, no hay que esperar que en el país empiece a llegar la tecnología. La información ya está y podemos ir estructurando nuestro proceso para prepararlo y que la tecnología caiga bien. Excelente. Muchísimas gracias, señores del SEC Latam, señor Pablo Volatti y don Carlos Grillo. A continuación, veremos un video publicitario del Grupo SG Someros. En Someros contamos con una completa infraestructura que incluye sala de ventas, showroom, sala de reuniones y bodegas. Aparte de un sólido equipo humano, quienes les garantizamos a nuestros clientes y socios tener un aliado fuerte, accesible y muy cercano. Además de asesorar y proveer de la mejor tecnología disponible en el mercado.
El equipo humano de Someros forma una sólida familia de profesionales enfocados en el desarrollo de nuevas tecnologías de impresión. En el área Inkjet, en Someros contamos con un amplio portafolio para proveer todo lo necesario para la línea de acabado, transformando procesos análogos hacia digitales. Dándole a nuestros clientes soluciones que disminuyen costos, aumentan sus ingresos y le garantizan mayor control sobre todos los procesos de su empresa. Un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron hoy en la tercera fecha del primer Congreso Virtual Expográfica Innotendencias 2021. Un agradecimiento especial a nuestro patrocinador Oro, Grupo SG EFI, a nuestros copatrocinadores PBS Xerox, Rico Costa Rica, Epson Costa Rica y Dorst. También al Centro de Educación de Color, SECLATAM, por sus charlas magistrales. Les invitamos a que visiten nuestra página www.asoingrafcr.com y nuestra página de YouTube de Asoingraf. Les invitamos desde ya a conectarse el próximo martes 23 de noviembre a las 11 de la mañana, hora Costa Rica. Muchas gracias y feliz tarde.